Estamos contentos por la grabación de este nuevo mensaje, basados en una hermosa palabra que encontramos en la epístola de Pablo a los Gálatas, que hemos titulado Los falsos maestros. Vamos a leer en la epístola, en el capítulo 1, del verso 6 en adelante. El apóstol Pablo dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y les advierte: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa equivocado, malversado, malinterpretado. Pero en resumen, era la sentencia que dictaba la Iglesia Católica en la antigüedad contra los herejes para desterrarlos y maldecirlos. La Iglesia ha tenido que enfrentar diferentes líderes y corrientes ideológicas a través de los tiempos. Algunos, a través de diferentes estrategias, tratan de manipular a la feligresía, incluso aprovecharse de ella. Los legalistas de esa época, llamados judaizantes, enseñaban que las promesas del Señor solo eran para los judíos, que los gentiles, entre los cuales estamos todos nosotros, tenían que circuncidarse para obtener la salvación. Rito que ya no era necesario, porque ahora la salvación es por fe y no por obras. Alcanzamos la misericordia, es por la gracia del Señor. También decían que era necesario agregar a la fe ley, es decir, ellos insistían en el viejo argumento de que la salvación es por obras y no por gracia, que es uno de los argumentos más importantes del Evangelio. Además enseñaban que la salvación depende de los esfuerzos personales, negando la eficacia de la cruz, que es uno de los principales enemigos del Evangelio de la gracia. Estaban equivocados tanto en el significado de la salvación como en el camino de la justificación. Podríamos decir entonces, para resumir, que estos judaizantes fueron los primeros falsos maestros que tuvo el cristianismo. El apóstol Pablo tenía un celo especial por la pureza del evangelio y no temía enfrentar a esos falsos maestros de esa época. Para él lo más importante era preservar la pureza del evangelio. ¡Qué gran ejemplo! ¡Cuánta falta nos están haciendo líderes en esta época que no trancen por nada ni por nadie la integralidad del evangelio, ni sus principios, ni sus convicciones! Esta epístola es considerada la base fundamental de la reforma de Martín Lutero y es la carta magna de la libertad espiritual de todos los tiempos, y con ella Pablo pretende exhortar a los gálatas, pero también poner orden al interior de la iglesia. Los gálatas ya conocían de Jesucristo, ya habían recibido el Espíritu Santo, pero parecía que lo hubieran recibido por la ley y no por la gracia. Por eso Pablo más adelante agrega: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano? ¡Qué tristeza! Que por influencia de unos que tienen intereses diferentes en la preservación de la pureza del Evangelio, muchos se aparten de las cosas del Señor, de la hermosura y de la santidad del Evangelio, por ir tras cosas pasajeras y mundanas. Por esta causa, el apóstol Pablo les aclara más adelante en el capítulo 3, verso 23, lo siguiente:
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ayo era la denominación que se le daba al esclavo que se encargaba de llevar a los niños a los centros de educación. Y Pablo dice que el Antiguo Testamento fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús, pero que ya estamos libres de ese ayo. El apóstol ratifica que es por la gracia de Dios que somos justificados, que Dios por nuestra fe en Jesucristo nos ama y nos acepta. O sea, a Dios le plació concedernos la salvación tan solo por creer en Jesucristo. Por eso es que dice la Biblia en el libro de los Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación Dios nos la concede porque nos ama. No depende de obras, depende de nuestra fe. No necesitas latigarte, tampoco necesitas aportar dinero a nadie para alcanzar la salvación. ¿Te imaginas cómo sería si nosotros como padres tuviéramos que pagarle a nuestros hijos para que nos amaran? O al contrario, ¿se imagina cómo sería si nuestros hijos tuvieran que pagarnos a nosotros para que los amáramos o los perdonáramos? Dios, además de pedirnos un arrepentimiento genuino y una vida de fe, no nos pide nada más a cambio para amarnos y perdonarnos. Cuando tú amas, el que recibe ese amor no tiene que hacer nada para ser beneficiado con esa gracia. Es por esto que el apóstol Pablo, en esta cita que leímos, además de manifestar su sorpresa por la confusión que se estaba presentando al interior de la iglesia por estas influencias, expresa de una manera tan dura, pero tan clara, que quienes anuncian otro evangelio, así sean ángeles, para quienes manipulan la palabra del Señor, para quienes quieren beneficiarse económicamente con la piedad, son anatema, porque no hay sino un evangelio, el que contiene la santa palabra de Dios. Es necesario entonces que la iglesia esté vigilante para no caer en manos de falsos maestros. El consejo, por lo tanto, para evitar este riesgo, es que estemos leyendo la Biblia, estemos orando, pidiéndole al Señor que nos llene de su Santo Espíritu. Esto nos blindará de caer en manos de ellos, porque así podremos confrontar lo que nos dicen en la iglesia o en el lugar donde nos congregamos, o las actividades que allí se realizan, contra la palabra de Dios, y podremos saber si son fieles o no al evangelio. Termino con esta cita que encontrábamos en Gálatas 2:20, que dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ojalá todos llegásemos a ese grado de comprensión y amor por el Señor, que nuestra vida esté totalmente integrada a Cristo, que vivamos en este cuerpo, pero llenos de la gracia y del Espíritu Santo, que entendamos que su amor sobrepasa todo conocimiento, que no es por la ley, sino por la gracia que seremos santos, que seremos salvos, que seremos aceptados por el Señor. Oro para que sea el Espíritu Santo de Dios llenándonos de sabiduría y de discernimiento para no caer en manos de falsos maestros que lo único que buscan
es apartarnos de la gracia de Dios. Oro para que todos aquellos quienes predican el Evangelio lo hagamos de una manera fiel y estrictamente ceñidos a la palabra de Dios y con el único propósito de permitir que otros se acerquen al reino del Señor. Espero que nos sigan visitando y compartiendo con sus amigos y familiares. Nos vemos en una próxima ocasión en un nuevo y bendecido mensaje. Hasta pronto.